Iniciamos con el tema potenciación, radicación y logaritmación en los números racionales. Iniciemos por recordar qué es una potencia. La potencia es la que nos permite escribir y calcular el producto de varios factores comunes. Por ejemplo, recordemos en los números enteros si nosotros teníamos menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿de qué forma lo podríamos escribir? Fíjense que tenemos 4 veces multiplicándose al 3 por sí mismo. Esto lo podemos indicar menos 3 elevado a la 4. Que en este caso sería entonces 3 a la 4 multiplicar 4 veces el 3 por sí mismo. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Quiere decir que el resultado sería 81. Y recordemos que cuando la base es negativa y el exponente es un número par, el resultado quedará positivo. Ahora, es el mismo concepto de la potencia en los números enteros que la potencia en los números racionales. Veamos un racional en su forma decimal. En este caso tendríamos un ejemplo 0,5 elevado a la 3. Recordemos las partes de la potencia y cómo se soluciona una potencia, que es lo mismo que con los números enteros como ya lo vimos. Simplemente tenemos que esta sería la base, tenemos también que este numerito de arriba se llama el exponente y el resultado que vamos a obtener lo vamos a llamar la potencia. ¿Cómo se soluciona una potencia? Simplemente el exponente nos indica cuántas veces debo multiplicar por sí mismo la base. En este caso tendría que debo multiplicar 3 veces por sí mismo 0,5. Quiere decir que ubicamos aquí 0,5 por 0,5 por 0,5. Recuerden que en la multiplicación de números decimales me olvido de la coma de los ceros a la izquierda y multiplico normal. Quiere decir que multiplicaría 5 por 5, 25 por 5, 125. Y ahora ubicaría la coma. Siempre que multiplicamos decimales debemos ubicarle la coma, contando la cantidad de decimales que tienen sus factores. En este caso, este tiene un decimal, este tiene un decimal y este tiene un decimal. En total tendríamos 3 decimales. Quiere decir que el resultado debe tener 3 decimales. Contamos de derecha a izquierda 3 lugares y ubicamos la coma. 1, 2 y 3. Y ubicamos la coma. Y para que la coma no quede solita le añadimos un 0 al inicio. Quiere decir que 0,5 elevado a la 3 es igual a 0,125. De esta manera aplicaríamos la potencia en los números racionales expresados en su forma decimal. Ahora veamos cómo aplicamos la potencia en los números racionales expresados en su forma fraccionaria. Tenemos menos 2 tercios elevado a la 3. Aplicamos el mismo concepto. 3 veces multiplicar por sí misma la base, que en este caso la base es una fracción. Tendríamos menos 2 tercios por menos 2 tercios por menos 2 tercios. Multiplicamos entonces 3 veces la misma base. Fíjense que simplemente recordemos que en la multiplicación de fraccionarios multiplicamos todos los numeradores y eso me da el resultado del numerador, y multiplicamos todos los denominadores y eso me da el resultado del denominador. En este caso, 2 por 2, 4 por 2, 8, sobre 3 por 3, 9 por 3, 27. Ahora, siempre debemos recordarnos del signo con el que debe quedar el resultado. En el caso cuando la base es positiva, no me interesa porque el resultado siempre va a quedar positivo, pero en el caso cuando la base es negativa, como vimos aquí, cuando multiplicamos el entero menos 3, fíjense que el exponente era 4. 4 es un número par. Y fíjense que menos por menos más por menos menos, menos por menos más. El resultado fue positivo. Quiere decir que cuando el exponente es un número par y la base es negativa, el resultado siempre será positivo. Pero en este caso, fíjense que el exponente es un número impar. Y si multiplicamos los signos tendríamos lo siguiente. Menos por menos, más por menos, menos. Fíjense que en este caso, si tenemos el exponente como un número impar y la base es negativa, el resultado será siempre negativo. Debemos aprendernos eso de memoria.
Si la base de una potencia es negativa y su exponente es un número par, 2, 4, 6, 8, etc., el resultado siempre será positivo. Si la base de la potencia es negativa y su exponente es un número impar, el 3, 5, 7, 9, etc., el resultado siempre será negativo. Y en el caso de que la base sea positiva, no nos importa si el exponente es un número par o impar, el resultado siempre será positivo. Con esto, ¿qué podemos concluir con respecto a la potencia de una fracción? Fíjense que multiplicamos 3 veces el 2 por sí mismo y 3 veces el 3 por sí mismo. Quiere decir que la potencia de un número racional expresado como una fracción simplemente se distribuye el 3 para el numerador y el 3 para el denominador. Es decir, que esto lo podemos escribir 2 elevado a la 3 sobre 3 elevado a la 3. Que vendría siendo lo mismo que multiplicar la fracción 3 veces por sí misma. Según lo que acabamos de ver, encontramos que si tenemos una fracción a sobre b, siendo a cualquier número, b cualquier número, y está elevado a cualquier exponente, que lo voy a llamar n, eso va a ser igual a elevado a la n sobre b elevado a la n. Esto quiere decir que el exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Ahora, recordemos las partes de esta potencia y también recordemos qué es la logaritmación y qué es la radicación. Recordemos entonces que tenemos la base, tenemos el exponente y tenemos el resultado de la potencia. Toda operación tiene una operación inversa. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros tuviésemos 10 más 3 sería igual a ¿cuánto? A 13. La operación inversa de la suma vendría siendo la operación que me permita del resultado devolverme a los números iniciales. ¿Qué tal si yo selecciono el resultado que es 13 con el 3? La pregunta sería, ¿qué operación puedo hacer con el 13 y el 3 para que me devuelvan el resultado al 10? ¿Qué operación podría hacer? Claramente la operación sería la resta. Con esto concluimos que la resta vendría siendo la operación inversa de la suma. De igual manera, la división sería la operación inversa de la multiplicación y viceversa. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la operación inversa de la potencia? Fíjense que la potencia, a diferencia de la suma, que tiene dos sumandos, o de la multiplicación, que tiene 2 o 3 o 4 factores, etcétera, a diferencia de esto, la potencia vemos que tiene dos partes diferentes, una que es la base y la otra el exponente. De esta manera vemos que es necesario que hayan dos operaciones inversas para la potencia, una operación que me permita hallar la base y otra operación que me permita hallar el exponente utilizando el resultado de la potencia. Esas operaciones inversas son la radicación y la logaritmación. La radicación nos permite encontrar la base de la potencia y la logaritmación nos permite encontrar el exponente de la potencia. Y esto lo debemos aprender de memoria, que la radicación nos sirve para hallar la base de la potencia y que la logaritmación nos sirve para hallar el exponente de la potencia. Ya que recordamos el concepto de la potencia y sus operaciones inversas y aprendimos a solucionar una potencia de un racional en su forma fraccionaria y en su forma decimal, veamos entonces unos ejemplos de potencias en números racionales. Nos piden solucionar estos tres ejercicios. Como ya vimos, la potencia de un racional expresado en su forma fraccionaria simplemente es ubicar el exponente al numerador y ubicarle el exponente también al denominador. Tendríamos entonces que esto es igual a 1 elevado a la 4 sobre 2 elevado a la 4. Ahora, ¿qué hacemos con el signo cuando es negativo? Simplemente lo vamos a tener presente de que es una fracción negativa y al final en el resultado, según quien sea el exponente, lo vamos a ubicar. Esto sería igual multiplicar 4 veces el 1 por sí mismo, es decir, 1 por 1 por 1 y por 1 sobre multiplicar 4 veces el 2 por sí mismo, 2 por 2 por 2
y por 2. En este caso, 1 por 1 por 1 por 1 me daría 1 sobre 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2 me daría 16. No nos olvidemos del signo del resultado. ¿Con qué signo quedaría el resultado? Fíjense que tenemos que es negativo y el exponente es exponente par. Recuerden que para el signo del resultado siempre debemos fijarnos si el exponente es par o impar en el caso de que la base sea negativa. Recuerden que cuando es par el resultado será positivo. Es decir que lo dejamos tal cual como está, porque cuando un número no tiene signo recuerden que se asume que es positivo. Ahora tenemos menos 2 tercios elevado a la 3. Quiere decir que esto se comportaría como menos 2 elevado a la 3 sobre 3 elevado a la 3. Entonces tenemos multiplicar 3 veces el 2 por sí mismo sobre multiplicar 3 veces el 3 por sí mismo. Y tenemos que el resultado sería 2 por 2, 4 por 2, 8 sobre multiplicar 3 veces el 3 por sí mismo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Y no nos olvidemos del signo del resultado. En este caso, fíjense que la base es negativa y el exponente es un número impar. Recuerden que cuando la base es negativa y el exponente es impar, tenemos que el resultado será negativo. Entonces simplemente ubicamos el menos al resultado. Menos 8 27avos. Y finalicemos solucionando 3,5 elevado a la 2. En este caso debemos multiplicar 2 veces el 3,5 por sí mismo. Recuerden que en la multiplicación de decimales me olvido de la coma, de los ceros a la izquierda si los hay, y soluciono normal. Y al resultado finalmente le ubico la misma cantidad de decimales que tenían sus factores. En este caso tendríamos que esto es igual a 1225, pero debemos ubicarle la coma. En este caso tenemos 1 y 2 decimales, quiere decir que contamos de derecha a izquierda 2 lugares y ubicamos la coma. En este caso 1 y 2 y ubicamos la coma aquí y tendríamos finalmente que el resultado sería 12,25.